Pues por lo que se ve, 80 años más tarde, el que ha quedado cautivo y desarmado es el Ejército Nacional, hoy llamado el Ejército Rebelde. Pues vamos a ver, es ya una frase clásica, pero yo creo que ajustada a la realidad, que los nacionales, los franquistas o como los queramos llamar, ganan la guerra en el campo de batalla, pero la pierden en el campo de la propaganda. Y como ya no hay educación, ya no hay cultura, ya no hay hechos y hay posverdad, pues esa derrota en el campo de la propaganda es hoy la que se ha convertido en un relato canónico que transmiten los medios de comunicación a todas horas. Es la falta de cultura, que no se sabe cuándo empieza el franquismo, porque probablemente el franquista era Pelayo, ahí en Covadonga, en vez de convivir con la multiculturalidad y la diversidad que traían los invasores musulmanes, pero también hay un elemento importantísimo que es, para mí, que es la propaganda, la mentira institucionalizada, porque esa mentira es la que permite a las izquierdas y a los nacionalistas pues, hacer colar sus planes, sus ideicas y hacérselas tragar a millones de españoles. Pues sí, efectivamente, en Francia hay una mentira, que es la mentira de la resistencia, que prácticamente todos los franceses, aunque habían sido vencidos de manera vergonzosa en el campo de batalla en menos de 6 semanas, pues le hicieron la vida imposible a los alemanes durante 4 años. Y que los americanos, pues cuando desembarcaron en Normandía, pues llegaron prácticamente cuando ya estaba ganada la guerra. Y en España esa mentira, claro, como aquí no hubo resistencia alguna, pues esa mentira tiene que ser otra mentira elaborada a posteriori, en la que, como decía Vázquez Montalbán, por ir al campo del Barça a animarle, pues ya eras un luchador antifranquista. El Barça era, como dijo Vázquez Montalbán, el ejército desarmado de Cataluña. Un ejército desarmado que recibía muchos favores del ejército ocupante para seguir con su lengua de madera. Un ejército, el desarmado, que vamos, los favores que le hizo Franco al Barça fueron incontables, desde recalificaciones inmobiliarias hasta inauguraciones a las que iba él. Y el Barça se lo premió, la verdad, en este sentido. No nos podemos quejar de falta de agradecimiento, porque la junta directiva del Barça le dio a Franco 2 insignias de oro del club, y encima se la dio en los años 70. O sea, cuando no se podía alegar que lo hicieron por miedo a ser fusilados en los fosos de Montjuic. Pues sí, son de estos que lucharon desde dentro contra la dictadura, a la vez que hacían unos grandes negocios o iban prosperando en la vida. Vamos, un Godó, pues su padre era el que llevó el periódico desde que se lo devolvió Franco en invierno del año 39, pues hasta que se murió en noviembre del 75. Y luego, pues Juan Luis Cebrián era, como decía Francisco Umbral, pues descendiente de la mayor aristocracia, de la más linajuda aristocracia azul de los periodistas falangistas. Y aparte de pasar por la prensa del movimiento, donde tenía la protección de su padre, pues fue durante unos meses jefe de los servicios informativos de Televisión Española en el año 74, con el gobierno de Carlos Arias. Menudo chollo, ¿eh? Ya lo queríamos algunos. Y esto con menos de 30 años de edad. Él en sus memorias lo disimula y dice que tuvo que firmar una carta de adhesión inquebrantable, no al caudillo, sino a Carlos Arias, pero que lo hizo con repugnancia interior. Entonces dicen, bueno, aquí, claro, así uno se explica que Franco se muriese en la cama de viejo. Mira, si hay un partido franquista en España, ese es el PSOE. El PSOE actual deriva del PSOE del Congreso de Suresnes en el año 74, en el que los jóvenes del interior, lo que se llamaba entonces los jóvenes, Felipe González, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo, Pablo Castellano, eliminan a los viejos, a las momias que estaban en el exilio, como Rodolfo Llopis. Y esto lo hacen en parte con la colaboración del Servicio Secreto del franquismo del SECEF. Y demás. ¿Por qué? Pues porque dentro del franquismo se había llegado a la conclusión de que venía, después de la muerte de Franco, iba a haber una apertura política con pluralidad de partidos, con diversos partidos. Entonces,
para acercarse al modelo anglosajón o alemán imperante en el resto de Europa, hacía falta un partido de izquierdas. Ese partido de izquierdas solo podía ser el PSOE para evitar que fuese el Partido Comunista, pero un PSOE liberado de viejos, de gente que hubiese vivido la guerra y los primeros años de posguerra. Además, el PSOE, y esto sí que hay que decirlo muchas veces, el PSOE es uno de los partidos, es básico para acabar la guerra civil con el menor derramamiento de sangre, cuando participa en el golpe militar de Casado y Miaja, que se da en Madrid en marzo del 39. Ahí el sector de Julián Besteiro se une a estos militares y a anarquistas para sublevarse contra el gobierno de Negrín, que sí, que era socialista, pero un socialista al servicio de los partidos, del Partido Comunista y de Moscú, que estos querían seguir alargando la guerra pues hasta que estallase la guerra europea entre Alemania y las potencias occidentales, con la Unión Soviética mirando tranquilamente a ver cuántos se mataban entre ellos. Yo no creo que sea una cortina de humo, eso suele decirlo mucha gente, pues para no darle importancia y hacer como que se queda tranquila, diciendo, bueno, esto pasará enseguida, esto no tiene importancia. Es que en España la derecha, bueno, yo llamo derecha ya a todo lo que no es izquierda, o sea, todo lo que está a la derecha del PSOE, la derecha lleva 40 años no dando importancia a casi nada. La conclusión es que, ya la vemos ahora, no hace más que retroceder, ir perdiendo espacio, hasta que ya está casi tocando con la espalda la pared y no puede moverse, no tiene ya margen de maniobra. No, no es una cortina de humo, no es que, como también suelen decir los de derecha, no es que los de izquierdas no hayan leído un libro y sean unos incultos, no. Esto es un plan perfectamente preparado, copiado probablemente de Argentina, hay muchos elementos que provienen de lo que ha pasado en Argentina, en lo que se busca criminalizar a la mitad, al menos, de España y establecer un único discurso canónico, un discurso oficial en la historiografía, en la política, en la sociedad, que beneficia, qué casualidad, al PSOE, el partido que no hizo nada en 40 años de dictadura franquista, el partido que provocó la guerra civil, el partido de los GAL, el partido más corrupto de España. Pues sí, sí, a mí no me sorprendería de ninguna manera. Hoy decir, por ejemplo, que en las casas del pueblo del PSOE en los años 30 se almacenaban armas y se entrenaba a las juventudes socialistas en el manejo de la pistola y el Mauser y se elaboraban listas negras de vecinos a los que neutralizar, en algunos casos se llegó al asesinato, pues por ejemplo el padre de Marcelino Oreja en el año 34 en Mondragón, pues va a ser considerado delito de odio, aunque sea verdad, aunque esto lo hayan contado por activa y por pasiva muchos antiguos socialistas que en sus memorias. Oye, hubo confiscaciones de armas en las casas del pueblo pues, en vísperas de la Revolución de Octubre del 34. También aparecieron armas en los años siguientes, en el año 35, 36, había tal. Y esto es innegable. O sea, el PSOE en los años 30, una vez llega al poder, en competición con la CNT, se lanza a una carrera revolucionaria violenta en la que no desecha pues, emplear las armas para la conquista del poder. Yo creo que quien toca a los muertos pues recibe un castigo, no sé si de los mismos muertos o de la sociedad o del Altísimo, pero eso está pasando y lo estamos viendo. Era inconcebible hace pues, dos años lo que está pasando en el Valle de los Caídos, o sea, colas de gente para entrar los fines de semana. A quienes hemos tenido que ir pues, por motivos históricos para conocer más esa época, hemos visto que normalmente los grupos que había en el valle pues, eran muy pequeños y gran parte de ellos de extranjeros. Ahora va muchísimo español que no había pensado o no le había importado o no había prestado atención a quién era Franco y se pregunta a qué viene este odio contra una persona muerta hace casi 43 años. Yo creo que esta es una de esos pendulazos que hay en la sociedad española y que son más frecuentes de lo que nos imaginamos.
Pues vamos a ver, el proyecto de memoria histórica por el que me preguntas es que afecta a toda la sociedad española, no solo la derecha, no solo el franquismo, no son solo los generales o ministros de Franco a los que se les han quitado las poquísimas calles que les quedaban, afecta a todo lo que es la no izquierda. Y en esta no izquierda está la Iglesia Católica y está, por supuesto, la monarquía. Aquí va todo en el lote, sobre todo ahora que la monarquía, en la persona de Felipe VI, se convirtió el año pasado en defensor de la unidad de España frente al golpe de los separatistas catalanes.